y vamos a iniciar con el tema de flotabilidad y estabilidad. ¿Se ve y se escucha bien? Sí, maestro. Bueno, pues este tema es el tema básico sobre la cual se basa esta ciencia que se llama mecánica de fluidos. Es uno de los temas fundamentales de la mecánica de fluidos, la flotabilidad y la estabilidad de los cuerpos. Y tiene usos versátiles, tiene usos en casi toda la ciencia, en toda la ciencia particularmente. Todo lo que se mueva se ve envuelto con este tema de la flotabilidad o la estabilidad. Este es un tema muy importante que fue enunciado por Arquímedes, filósofo, sabio, matemático griego de la antigüedad, inventor, y que se enuncia de la siguiente manera. Ese principio dice que todo cuerpo que se encuentre, ya sea flotando o sumergido en un fluido, va a experimentar una fuerza de empuje verticalmente hacia arriba, igual al peso del volumen del fluido que desplaza. ¿Dónde se aplica esa fuerza de empuje del principio de Arquímedes? Se aplica o se localiza en el centro de gravedad del volumen del fluido que se desplaza. Y matemáticamente esa fuerza se expresa, ese principio se expresa con esta siguiente ecuación. Fuerza de empuje o boyante será igual a peso específico del fluido por el volumen del fluido desplazado. Y ustedes saben que el peso específico y la densidad tienen la siguiente relación, ya que el peso específico es lo mismo que densidad por aceleración de la gravedad. La puedo también poner en función de la densidad del fluido. Esta ecuación es fundamental para el cálculo de cualquier tipo de volúmenes, de densidades, de pesos específicos, de gravedad específica y de muchas otras propiedades importantes en las ciencias actuales. Nos permite, como les dije, hallar volúmenes de cuerpos irregulares. Nos permite determinar la gravedad específica de diferentes fluidos. Y tienen que tener muy claro que el empuje no solamente actúa sobre cuerpos sumergidos en fluidos en forma líquida, también lo hace sobre cuerpos sumergidos en cualquier fluido, como los gases, ya que los aviones, los helicópteros, los globos se mueven en base al empuje que reciben al moverse en un gas, no en un líquido, como le sucede a los barcos y a los submarinos, etc. ¿Cuáles? Hay tres casos que se nos pueden presentar a la hora de analizar el principio de Arquímedes. El primer caso es que cuando usted tenga un objeto y lo suelte dentro de un fluido, pues él quede completamente sumergido. Para este caso van a actuar dos fuerzas, siempre verticales. El peso del cuerpo, que actúa en el centro de gravedad del mismo, y la fuerza de empuje verticalmente hacia arriba, que ya le dije que actúa en el centro de gravedad del volumen desplazado. Sumatoria de fuerza Y es igual a 0 si se supone que el cuerpo está en equilibrio. Y lo que dice el principio de Arquímedes es que fuerza de empuje es igual al peso del cuerpo, siendo la fuerza de empuje o el peso del cuerpo, yo la puedo representar en función de, ya que peso específico es peso sobre volumen, pues peso es peso específico por volumen. Entonces, esta ecuación que está aquí arriba es lo mismo que está aquí abajo. Fuerza de empuje, según Arquímedes, peso específico del fluido por volumen desplazado. Peso del cuerpo, según la definición de peso específico, es lo mismo que peso específico del cuerpo por el volumen del cuerpo. Es decir, que esta ecuación y esta ecuación es la misma, representada de diferentes formas. Si la densidad del objeto es menor que la del fluido,
pues el cuerpo va a flotar, tendrá una fuerza neta ascendente hacia arriba. Si es al revés, la densidad del objeto es mayor que la del fluido, pues el cuerpo va a tener una fuerza neta hacia abajo y se va a hundir. El siguiente caso es que cuando coloquemos el objeto o el cuerpo sobre el fluido, no se hunda, sino que quede flotando con una parte debajo del fluido y con otra parte encima del fluido. En ambos casos tenemos lo mismo anteriormente, el peso del cuerpo actuando hacia abajo, la fuerza de empuje hacia arriba, y la sumatoria de ellas es igual a 0. Es el mismo caso anterior. La diferencia con el anterior es que para cálculo de la fuerza de empuje, según Arquímedes, peso específico del fluido por volumen desplazado, y anteriormente el volumen desplazado era todo el volumen sumergido. Y aquí volumen desplazado es solo y únicamente solo el volumen del cuerpo que está por debajo del fluido. Solo el volumen que está por debajo es volumen desplazado. Pero es la misma ecuación anterior. Y esa ecuación, para calcular la fuerza neta, usted la puede escribir de diversas formas. Y puede hacer unos rejuegos entre los pesos específicos del fluido y el peso específico del cuerpo versus el volumen del cuerpo y el volumen del fluido desalojado. O con las densidades a través de esa misma relación que le da esta ecuación. El tercer caso y último que se puede presentar es que tengamos el fluido con una fuerza externa. Esa fuerza puede ser de dos tipos. O una que lo está soportando para que no se hunda, o una que lo esté empujando para abajo para que se hunda. La fuerza externa puede ser cualquiera de esas dos. Pero cuando aplicamos el principio, tenemos que la sumatoria de fuerza en Y es igual a 0. Y tenemos la fuerza de empuje. Yo puse aquí que también la externa es hacia arriba, soportándolo, menos el peso del cuerpo. Las sumatorias serán igual a 0. Y esa ecuación usted la puede arreglar de varias formas, colocando el peso a la derecha, poniendo todo en función de los pesos específicos y los volúmenes, ya que la fuerza de empuje es peso específico del fluido por el volumen desplazado, y el peso del cuerpo es peso específico del cuerpo por el volumen del cuerpo. Y para determinar la fuerza externa, puede despejar su fuerza externa de esta manera y encontrar la variable que usted desea ahí como desconocida, ya que puede ser desconocida la fuerza externa, el volumen del cuerpo, el volumen desalojado, peso específico del cuerpo, peso específico del fluido, etcétera, etcétera. Esos son los tres casos que tienen que ver con el principio de Arquímedes. Ahora vamos a ver una aplicación de ese principio de Arquímedes que es estabilidad de cuerpo. Y vamos a empezar viendo cómo se calcula la estabilidad de los cuerpos que están completamente sumergidos, como los submarinos o cualquier otro objeto que esté sumergido en un fluido. Bueno, la condición indispensable, sine qua non, para que un cuerpo que esté completamente sumergido en un fluido sea estable es que su centro de gravedad esté por debajo del centro de flotación. Recuérdese que el centro de gravedad es el punto donde actúa la fuerza del peso del cuerpo. Y el centro de flotabilidad es el punto donde actúa la fuerza debida a la empuje. ¿Y por qué es estable cuando se da este caso? Bueno, porque si usted intenta desestabilizar ese objeto, tratando de voltearlo y lo suelta, elimina esa fuerza que trata de voltearlo, pues él va a generar un torque, que lo va a retornar a su estabilidad original, a su punto de estabilidad original, sin que intervenga más nada. Si se da ese caso, que el centro de gravedad esté abajo y que el de flotación esté arriba, cuando usted intente romper esa estabilidad, pues, y lo suelte,
aplique una fuerza y la deje de aplicar, pues el cuerpo va a retornar solo a la estabilidad inicial, si se da esa condición. Por eso es que para que un cuerpo sea estable, sumergido, tiene que darse esa condición, que el centro de gravedad esté por debajo del centro de flotación. Y ya le dije que el cuerpo de flotabilidad, el centro de flotabilidad se encuentra en el centroide del volumen desplazado del fluido, y es a través de este punto que la fuerza de flotación o de empuje actúa en dirección vertical. Y también le dije que el peso del cuerpo actúa verticalmente hacia abajo a través del centro de gravedad del cuerpo. Hay tres tipos de equilibrio: estable, inestable e indiferente. Y aquí una representación. Equilibrio estable. Cuando tenemos un objeto, un cuerpo, y le aplicamos una fuerza, cuando esa fuerza cesa, deja de estar presente, si el equilibrio es estable, el objeto va a volver por sí solo a su estabilidad original. Este es el caso de equilibrio estable. Inestable. Cuando usted aplica una fuerza sobre el objeto y luego que la retira esa fuerza, ya el objeto no retorna jamás a la estabilidad. E indiferente. Cuando usted a un cuerpo que está en equilibrio le aplica una fuerza que le produce un movimiento. El cuerpo, cuando esa fuerza deja de actuar, el cuerpo va a retornar a un punto de equilibrio, pero no a donde estaba originalmente, sino otro punto de equilibrio en otra parte. Esos son los tres tipos de equilibrio que existen. Vamos a ver ahora la estabilidad de cuerpos que están flotando, como los barcos. Ya vimos los que estaban sumergidos. Vamos a ver ahora, para que un cuerpo flotante sea estable, ¿qué se debe dar? Un cuerpo flotante es estable si su centro de gravedad está por debajo del metacentro. ¿Y qué es el metacentro? ¿Dónde se localiza este punto? Vamos a verlo. El metacentro es la intersección, o es el punto donde se intersectan el eje vertical de un cuerpo cuando está en su posición de equilibrio, con una línea vertical que pasa a través de la posición nueva del centro de flotación cuando el cuerpo gira levemente. Esto, metacentro, es el punto donde se intersectan el eje vertical correspondiente al centro de gravedad, y que es donde actúa el peso, con el eje vertical correspondiente al centro de flotación, que es donde actúa la fuerza boyante. En ese punto donde se unen esas dos verticales es que se localiza el metacentro. Y para que el cuerpo sea estable, como dice esto, si está completamente sumergido, su centro de gravedad debe estar por debajo de ese metacentro, de ese punto. Su centro de gravedad debe estar por debajo de ese punto donde se intersectan esas dos líneas verticales, que es el metacentro. ¿Y cómo se calcula la distancia metacentro? A partir del centro de flotación, se calcula de la siguiente manera. A partir del centro de flotación, se calcula dividiendo el momento de inercia mínimo de una sección horizontal del cuerpo tomada en la superficie del fluido entre el volumen desplazado de ese fluido. Es decir, que esa coordenada MB o metacéntrica, esa distancia metacéntrica, desde el metacentro hasta el centro de flotación, se calcula con esta ecuación: momento de inercia mínimo de una sección horizontal del cuerpo tomada en la superficie del fluido entre volumen desplazado del fluido. Entonces ya le dije que si la distancia del metacentro sitúa el metacentro arriba del centro de gravedad, el cuerpo es estable. Si ocurre lo contrario, el cuerpo es inestable. Si el metacentro está por debajo del centro de gravedad, el cuerpo es inestable. Si el metacentro está por encima del cuerpo de gravedad, el cuerpo es estable.
Y hay diferentes grados de estabilidad. Hay cuerpos que son más estables que otros. Hay barcos que marean más que otros. ¿Y cómo se calcula ese grado de estabilidad? Bueno, con una nueva concepto o propiedad que se llama altura metacéntrica. Esa altura metacéntrica me va a dar el grado, una medida de la estabilidad relativa que va a tener ese cuerpo. Se define como la distancia que hay entre el metacentro y el centro de gravedad. Esa es la distancia metacéntrica. La altura que hay entre el metacentro y el centro de gravedad. Esa es la altura o la altura metacéntrica. La diferencia entre la altura del metacentro y la altura a la que se encuentre el centro de gravedad. Para naves que sean pequeñas, esa altura metacéntrica debe tener un valor mínimo de 1.5 pies. Eso debe tener mínimo 1.5 pies. Y para naves que sean grandes, el mínimo que debe tener esa altura es 3.5 pies. Pero eso no puede ser muy grande, porque si es muy grande también, entonces la embarcación podría tener movimientos oscilatorios incómodos que provocarán mareos. Es decir, que ni muy grande, pero no puede ser menor que esas distancias para naves grandes o para naves pequeñas. Entonces, esto es todo lo que tiene que ver con el tema de vamos a detener la grabación para que se